Hola a todos, espero que estén muy bien. Lo que vamos a ver dentro de esta unidad, ¿cierto? El análisis de respuesta transitoria, ¿ya? El comportamiento, ¿cierto? De un sistema para poder realizar un control, ¿ya? Los objetivos es clasificar los sistemas de control con respecto a la ecuación diferencial de orden n, que los define, ¿ya? Aquí es donde entramos el análisis de respuesta transitorio para un sistema de primer orden y un sistema de segundo orden, ¿ya? Luego determinar las características de la respuesta de los sistemas tanto en lazo abierto como en lazo cerrado. Es importante esta parte, diferenciar cuando hacemos el análisis de un sistema en lazo abierto o si lo vamos a hacer en lazo cerrado, ¿ya? Entonces, en primera parte, ya definí un sistema de primer orden, ¿ya? Un sistema de primer orden es aquel que queda definido por una ecuación diferencial de primer orden, ¿ya? Donde tenemos un A, ¿cierto? Por DI a DT más un BI, y eso es igual a C por RDT. Recordemos, ¿cierto? Directamente que tenemos una función de transferencia, ¿cierto? De una planta, eh, donde tenemos una referencia, ¿ya? Y bajo esa referencia obtenemos una respuesta, ¿ya? O sea, aplicamos una señal de prueba y vemos qué pasa, ¿cierto? Con esa planta a su salida, ¿ya? ¿Qué respuesta va a tener? ¿Ya? Aquí hay que recalcar que en general A, B y C son constantes, ¿ya? Eso tiene que estar importante, ¿ya? Ahora, esta ecuación diferencial de primer orden, ¿cierto? Está definida con ese criterio, ¿ya? Pero también no nos podemos olvidar que una ecuación diferencial, ¿cierto? Ya sea de primer o segundo orden, contiene condiciones iniciales. Al ser de primer orden, ¿cierto? La condición inicial que tiene, ¿cierto? Es que cuando la función es evaluada cero, ¿cierto? En el tiempo cero, es igual a cero, ¿ya? ¿Qué significaba esto directamente? ¿Ya? Por ejemplo, bueno, este no es un sistema de primer orden, pero para darle un ejemplo, ¿cierto? Teníamos un sistema de resorte, masa y amortiguador, ¿cierto? Teníamos un resorte, una masa y un amortiguador, ¿cierto? Nosotros le ejercíamos una fuerza, un par, ¿cierto? Y este se desplazaba, ¿ya? Vuelvo a decir, este no es un sistema de primer orden, pero para que se entienda la energía de las condiciones iniciales. ¿Qué significaba, cierto? A su salida yo voy a tener un desplazamiento, ¿ya? Un desplazamiento de la masa. Si yo le aplico una fuerza, un par, una fuerza a la masa, ¿cierto? Obtengo un desplazamiento en ella, ¿ya? ¿Cuál es mi condición inicial de este sistema? Directamente que la fuerza, ¿cierto? Sí, cuando yo le aplico una fuerza, ¿cierto? Sea de cero. En este caso, 0 newton, ¿ya? Eso significa directamente en esto, en este sistema, ¿ya? Ahora, nuevamente, por ejemplo, en un sistema de nivel, ¿ya? En un sistema de nivel, ¿cuál es la condición inicial, ¿cierto? ¿Cuál podría ser la condición inicial, de salida? Que este tanque ya no tuviera ningún líquido adentro. O sea, que su condición inicial, ¿cierto? La altura inicial del líquido fuera de cero, ¿ya? Esas son las condiciones iniciales cuando nosotros nos referimos, ¿cierto? Y qué es lo que hemos conversado, de que directamente eso es la condición inicial, ¿ya? Que sea cero, ¿ya? Ahora, ¿por qué a veces un sistema, por ejemplo, de temperatura, ¿ya? Que puede ser igual sin ningún problema, ¿ya? Pero ¿por qué, cierto, un sistema de temperatura, cierto, ya sea un horno, ¿ya? O un tanque,
también puede ser que la temperatura de condición inicial, ¿cierto? La temperatura sea igual a cero. Porque a veces no se considera que sea igual a cero porque también posiblemente pudiéramos estar frente, ¿cierto? A una temperatura ambiente. A una temperatura que hay dentro de la sala, ¿cierto? O que está dentro del mismo horno, ¿ya? Entonces a lo mejor podríamos hacer que su condición inicial podría ser a lo mejor 15. 15 grados, 20 grados, 25, 30, bueno, depende de cómo esté, ¿cierto? Cuando este sistema no está haciendo nada, o sea, es una condición inicial, ¿ya? Entonces es importante reconocer esto, importante reconocer las condiciones iniciales o a qué nos referimos nosotros con condiciones iniciales, ¿ya? Eso tiene que quedar bastante claro. Ahora, para hacer más fácil, ¿cierto? El análisis, ¿cierto? Siempre vamos a considerar que las condiciones iniciales fuera igual a cero. Entonces miren, si nosotros, ¿cierto? Llevamos este sistema al dominio de Laplace, porque finalmente esto es lo que nos interesa, nosotros obtener la función de transferencia del sistema, ¿ya? Recuerden que la función de transferencia, ¿cierto? Viene dado por la salida, ¿cierto? Respecto a la entrada, ¿ya? O sea, yo le aplico una entrada y algo tengo que obtener a su salida. O sea, una respuesta del sistema me va a entregar una salida. Entonces, si yo aplico Laplace, ya por propiedades tenemos a, ¿cierto? Por Laplace de di a dt, ¿ya? Por Laplace de la deriva, ¿cierto? Recuerden que por propiedades la constante sale, ¿ya? Más b por Laplace de la función de i, en este caso, es igual a c por Laplace de r de t, ¿cierto? Nuestra referencia en función del tiempo y también está definido en función del tiempo y por supuesto que si yo puedo derivar porque está definido en función del tiempo, ¿ya? Ahora eso nos queda, ¿cierto? A por Laplace de una derivada, no olvidamos, ¿cierto? S por y ds, ¿cierto? Ahora en mayúscula, ya para definir lo que estamos trabajando en el dominio S, en el dominio de Laplace, más b por, recuerden que una función viene definida, ¿cierto? Una función, recuerden que es igual a f de x o f de t en este caso, ¿ya? Laplace de una función es la función, ¿cierto? Pero en el dominio de Laplace, ¿ya? S es igual a c por r de t, que es una función que está en el dominio del tiempo, ¿cierto? Por lo tanto va a ser r de s, ¿ya? Entonces ahora, si nosotros factorizamos por i de s, ¿ya? Por i de s factorizamos, ¿qué nos queda? AS más b, ¿ya? Y esto es igual a c por r de s. Como una función de transferencia, ¿cierto? Una función de transferencia viene definido, ¿cierto? Por la salida respecto a la entrada. Despejamos en función, nos quedaría, ¿cierto? I de s dividido por r de s, y esto es igual a c dividido en as más b, ¿ya? Ahora vamos a hacer una pequeña modificación, ¿ya? Para representar una función de transferencia de primer orden, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña modificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Vamos a dividir este término por b, por 1 dividido en b, y este término también lo vamos a dividir en b. Este término lo dividimos en b. Entonces tenemos 1 dividido en b y todo eso dividido en 1 dividido en b, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo aquí directamente? ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, como es el numerador es igual al denominador, en el fondo lo que estamos haciendo, estamos multiplicando por un 1 imaginario, ¿ya? Un 1 que existe, solamente que no lo vemos, ¿ya? Importante eso. Por lo tanto, a esto le vamos a llamar, ¿ya? Un g sub s. Por lo tanto, nos queda que g sub s es igual
AC dividido en B, todo esto dividido en A dividido en B S más B dividido en B 1. De aquí vamos a definir dos variables, ¿ya? Donde vamos a definir que K, ¿cierto?, va a ser igual a C partido en B y tau, ¿ya?, es igual a dividido en B, ¿ya? A dividido en B. A dividido en B. Ya. Estas variables son re importantes, ¿ya? Estas variables son importantes porque K, ya, representa directamente la ganancia del sistema. La ganancia del sistema. Y tau, ¿cierto?, es igual, en realidad se representa como la constante de tiempo del sistema o de la función de transferencia, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto?, ahora una función de transferencia, ¿cierto?, de primer orden, si nosotros reemplazamos, viene dado por K dividido en tau sub S más 1, ¿ya? Esto es importante, entonces. Esto es importante, ¿ya? Nuevamente, no se les puede olvidar que una función de transferencia, ¿cierto?, de primer orden es igual a K dividido en tau sub S más 1. Ya, ahora importante, ya, nuevamente, ¿cierto? Una función de transferencia de primer orden, ¿cierto?, viene dado por K dividido en tau sub S más 1, ¿ya? Donde K es la ganancia del sistema, ¿ya?, o lo que se refiere a un factor de amplificación entre la salida y la entrada, y tau es la constante de tiempo del sistema dada en segundos, ¿ya? Fíjense que la constante de tiempo del sistema, ¿cierto?, se da en segundos. Por eso es que es importante que cuando uno hace modelamientos matemáticos, físico matemático, directamente sepa que todas las unidades están en segundos, ¿cierto?, para que cuando lo lleven, ¿cierto?, a su función de transferencia, ¿ya?, tengan el tau, estén en segundos, ¿ya? Porque después cuando uno ocupa cierto software para ver este análisis, si yo no lo defino todo en segundos, ¿cierto?, de partida las constantes no van a estar bien, ¿ya? Y ahora si yo voy a definir las unidades en minutos, tengo que ser claro que este tau ya no está en segundos, sino que va a estar en minutos. Si lo voy a definir todas las unidades en hora, este tau no va a estar en segundos, sino que va a estar en horas, ¿ya? Por eso es importante cuando uno hace los modelamientos físicos matemáticos. Ahora, en función, ¿cierto?, del diagrama de polos y ceros, de los polos, ¿cierto?, y ceros, que los representamos con P y Z, ¿ya? Si ustedes se fijan, 0, este sistema no posee ningún cero. Ahora, en función de los polos, ya de los polos del sistema, tengo, ¿cierto?, el primer polo, ya le vamos a llamar un polo 1 en realidad, que es el único, primer y único polo, haciendo, recuerden que tau sub S igual 0, ¿ya? Si yo despejo, me queda tau sub S es igual a menos 1, donde eso implica, ¿cierto?, que el primer polo se encuentra en menos 1 dividido en tau, ¿ya? Menos 1 dividido en tau. Entonces si yo hago un diagrama de polo y cero, ¿cierto?, donde tengo la parte imaginaria, JW, y la parte real, ¿ya? Tengo la parte real del sistema.
Fíjense que está ya se dice que el sistema tiene un polo en la parte negativa del sistema. Ya, con el sistema de primer orden la tiene en la parte negativa. ¿Por qué? Porque la primera condición ya de la transformada de Laplace es que yo tengo que trabajar directamente con tiempos mayores a cero. O sea, no me interesa lo que haya pasado hacia atrás. ¿Ya? Me interesa lo que pasa desde el momento cero, del momento que yo empecé a analizar el sistema, ¿cierto? Hacia adelante. Para atrás, ¿cierto? Lo que haya pasado el sistema no me interesa directamente para esto. ¿Ya? Entonces ya no está en cero el sistema. Si ustedes se fijan, tau, ¿cierto? Directamente tampoco. Si uno dividido en cero, ¿cierto? No existe. Directamente sería una indeterminación. ¿Ya? Por lo tanto, ya vamos a asumir que posiblemente puede estar cerca del cero, posiblemente no. Si ustedes se fijan, solamente tiene una parte real, ¿ya? Una parte real. Por lo tanto, ¿cierto? El primer polo estaría en el polo, en realidad el único polo que tiene estaría en 1 dividido en tau, 1 dividido en tau. ¿Ya? Aquí digamos que está el punto 1 partido en tau. Por lo tanto, ahí estaría mi diagrama de polo y cero, ¿ya? Recuerden, cero no posee, ¿por qué? Porque no hay una S incluida acá. Y polos posee, ¿sí? Calculando, ¿cierto? El valor de S cuando todo esto tiende, ¿cierto? A cero, ¿ya? Recuerden directamente la fórmula, ¿ya? Que es lo que hace cuando están en cero, ¿ya? Entonces aquí tenemos la primera parte. Fíjense, si ustedes se recuerdan, ¿cierto? Si ustedes se recuerdan anteriormente, cuando nosotros trabajamos con sistemas de primer orden, ¿ya? Los sistemas de primer orden, por lo general, ¿cierto? El lazo abierto, que es lo que vamos a ver ahora igual, son sistemas directamente estables. Y coincide, ¿cierto? Que este polo que está acá está en el lado izquierdo del diagrama. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en consideración. ¿Ya? Tenemos un polo 1, ¿cierto? En menos 1 partido en tau, ya en la parte negativa, ¿cierto? Del sistema. Acuérdense que aquí está menos JW y acá está en la otra parte real. Ya, ahora, recordemos, ¿cierto? Que en la función de transferencia ya directamente viene dado por I, ¿cierto? Por la salida respecto de la entrada, ¿sí? Y eso es igual, ¿cierto? A K dividido en tau sub S más 1, ¿ya? Tau y K. Ganancia del sistema, recuerdan, y tau constante de tiempo del sistema. Datos importantes. Ahora miren, si nosotros tenemos, ¿cierto? Este sistema en lazo abierto, ¿ya? En lazo abierto, ¿cierto? Nuevamente lo pongo acá. Un sistema en lazo abierto, que significa que no posee retroalimentación, ¿ya? O sea, no puedo medir directamente la variable. Poner xg sub s, donde tengo mi referencia, ¿ya? Y obtengo mi salida. Tengo esos elementos. Aquí estamos hablando de un sistema lazo abierto. Esto es importante que lo consideren, ¿eh? Importante que consideren que estamos analizando este sistema, pero en lazo abierto, ¿ya? Estamos analizando este sistema en lazo abierto. Ahora, si yo quisiera, ¿cierto? O sea, yo en realidad lo que quiero es obtener, ¿cierto? Saber cuál es su respuesta del sistema, cómo se comporta mi sistema acá, directamente. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Ya? Voy a hacer, ¿ya? Voy a hacer directamente que voy a tomar, ¿cierto? Según mi diagrama en bloque, esta señal ingresa al sistema, ¿cierto? Y obtengo I. Por lo tanto, ¿cierto? IDS viene dado por RDS por G sub S. ¿Ya? Sistema enlace abierto. Ingresa esta señal, recuerden el diagrama en bloque, ingresa esta señal RS por GDS y obtengo IDS, obtengo la salida. ¿Sí? Entonces, fíjense que tengo IDS. ¿Ya? Vamos a considerar, ¿cierto? La respuesta del sistema. Respuesta. La respuesta del sistema ¿cierto? Frente
frente a un escalón. A un escalón, ¿cierto? De amplitud cualquiera, ya, para la amplitud que yo quiera. Nuevamente parte negativa no, ¿por qué? Porque estamos hablando de mayor a 0. Entonces, para una amplitud le vamos a dar cualquiera, ¿cierto? Una amplitud vamos a llamar, ¿cierto?, la referencia igual a, ¿ya? Una amplitud cualquiera. ¿Qué significa? Ya, una constante donde A es una constante, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que al llevarlo a Laplace, ¿cierto?, obtengo que R de S es igual a A dividido en S. A sigue siendo la misma constante, solamente que ahora estamos hablando en una amplitud S. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por lo tanto, al yo hacer este elemento, al aplicar una referencia, ¿cierto?, a mi sistema, puedo obtener su salida. ¿Qué significa? Que voy a tener A dividido en S por G sub S, y G sub S sabemos que es K dividido en tau S más 1. ¿Sí? Ahora nosotros sabemos también que A y K son valores constantes, ¿ya? Porque aquí tenemos la amplitud del escalón y acá tenemos la ganancia del sistema. Y esto es igual a S multiplicado por tau S más 1. ¿Sí? Si yo quisiera llevarlo a función del tiempo para encontrar y ver cómo se comporta directamente mi sistema, ¿cierto? En función, ver la curva, realmente ver cómo funciona, ¿cierto? ¿Yo qué tendría que hacer? Aplicar la inversa de Laplace, ¿ya? La transformada inversa de Laplace, ¿ya? Por lo tanto, al aplicar la transformada inversa de Laplace, ¿cierto?, para llevar a función del tiempo, ¿ya?, nos quedaría que en función del tiempo, ahora y ahí no depende, ¿cierto?, porque al aplicar la transformada de una función en Laplace, me llevo a función del tiempo, me quedaría A por K, ¿ya?, multiplicado por 1 menos E elevado a menos T dividido en tau, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, al aplicar, ¿cierto?, la transformada inversa de Laplace, ¿ya?, me quedaría, ¿cierto?, que en la función del tiempo me queda A por K multiplicado por 1 menos E elevado a T dividido en tau, ¿ya? T dividido en tau. Importante, el tau no se pierde, la ganancia tampoco, y la amplitud del escalón tampoco se pierde, ¿ya? Entonces, si yo agrego, ¿cierto?, si yo hiciera un esquema de esto y probara y quisiera ver cómo se comporta mi sistema, ¿ya?, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer directamente? Vamos a dar valores, ¿ya?, valores a una función exponencial, le vamos a dar valores para ver cómo se comporta, ¿cierto?, mi sistema en función del tiempo, ¿ya? O sea, considerando que aquí tengo el tiempo, ¿cierto?, y aquí tengo mi función I de t. Ahora, como es frente a un escalón, ¿cierto?, pero estamos en función del tiempo, o sea, estamos hablando de una acá constante directamente al aplicar, ¿cierto?, ese valor. Ahora, esa amplitud que va a tomar va a depender directamente de estos valores. Entonces, fíjense que si yo hago, para empezar, por ejemplo, digo que t dividido en tau es igual a 1. ¿Qué significa esto? Que para el primer tiempo, ¿cierto?, voy a tener para el primer tau 1 partido en tau, ¿ya? Eso va a ser para el primer valor. Luego voy a suponer, ¿cierto?, que t partido en tau, ¿cierto?, va a ser igual a 2, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que t va a ser igual a 2 veces tau, ¿ya? Estamos hablando en función del tiempo. Voy a tomar otro valor, ¿ya? Vamos a hacer que t dividido en tau es igual a 3.
¿Qué significa, cierto? Que estoy dando que el tiempo es igual a 3 tau, ¿ya? T dividido en tau es igual a 4, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que T es igual a 4 tau, ¿ya? Incluso si, incluso, cierto, siempre vamos a definir hasta 4, ya, estos elementos, para poder realizar las pruebas y ver cómo se comporta, cierto, este sistema en función del tiempo, ya, en función del tiempo.